Tetzaveh, Parashat Tetzaveh. Bueno, acá hay un tema de la gramática hebrea cuando juntamos la palabra parashá, ¿cierto? Que es porción, la juntamos con el nombre de la que lleva, en este caso Tetzaveh. Al final de la palabra parashá se agrega una T. Ese es un pequeño tip de la gramática hebrea. Parashat Tetzaveh. Em, que significa y mandarás, ¿cierto? Tenemos las porciones. eh, bueno, para cerrar el punto, cuando decimos solamente parachá, se escribe sin T. Vamos a estudiar la parachá, le escribimos sin T. Pero cuando vamos a ponerle el nombre, decimos parachat tetzaveh, parachat terumá, parachat mishpatim. Son algunos tips que nos vamos aprendiendo en la medida que estudiamos Torah y nos acercamos al hebreo. Son algunos pequeños detalles de la gramática más que nada, pero vamos educándonos en, en este idioma tan lindo que es el hebreo. Mandarás, porción 20. Estamos en la Torá, ya en Shemot, Éxodo 27, 20 al 30:10. Haftará, que recién revisamos con Raúl, primera de Samuel, del 15, Samuel 15, del 1 al 34. Y Brit Hadashah tenemos algunas lecturas sugeridas, que es Marcos 6, del 14 al 29, Filipenses 4, del 10 al 20. Bien, vamos a hacer la bendición de la lectura de la Torá. Dice, Barejú et Adonai Borá. Y ahí contestamos, Baruch Adonai Borá, Leolam Baet. Baruch Adonai Borá, Leolam Baet. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bajarbanu mikol haamin. Benatallanu et toratot. Baruch ata Adonai noten hatorah. En español dice, bendito es el Eterno quien es bendito. Y contestamos todos, bendito es el Eterno que es bendito por toda la eternidad. Bendito eres tú, Eterno, Dios nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que nos da la Torah. Amén. Bueno, los temas de esta paracha, aquí no llévate la palabra paracha. Tenemos 7 puntos que podríamos destacar de toda la porción. En realidad una porción bastante extensa. Cuando hacemos la lectura completa durante la semana nos damos cuenta que fue bastante extensa, con mucho detalle, pero dentro de los puntos principales podemos rescatar los siguientes, que es el aceite para el candelabro o para la menorá, ¿cierto? En realidad la palabra menorá es una palabra que la podemos utilizar en cualquier candelabro, por decirlo, es un sustantivo común, si lo llevamos a nuestra gramática. Menorá es un sustantivo común. No es que solamente la del templo se llamaba menorá. No, un candelabro en una casa en Israel también se llama menorá. Una luz de la pieza también se llama menorá. O sea, el que estaba en el Mishkan, ¿cierto? Para eso, en esta paracha habla de cómo extraer el aceite. También después tenemos el llamado a Aarón y sus hijos, justamente para confeccionar las vestiduras. Después ya comienza un relato del diseño detallado de cada una de las prendas, tanto de Aarón como de sus hijos. Después tenemos la consagración de Aarón y sus hijos. Ocurre el ungimiento de Aarón. Interesante porque acá vemos la figura de el Cohen Gadol Mashiach, o sea, el sumo sacerdote ungido. Aparece ahí el concepto de Mashiach y sus sacrificios. Después tenemos un relato de las ofrendas diarias, la consagración del tabernáculo y el altar del incienso. Interesante que en esta porción, eh, si seguimos el hilo conductor que hemos venido viendo semana a semana, hasta la semana pasada se vio el Mishkan con cada uno de sus detalles. Pero en esta porción ya vemos, y la figura principal, podríamos decir, es el sumo sacerdote. ¿Qué nos enseña esto? Que el Mishkan, ¿cierto? Que representa la presencia de Dios misma en la tierra, y también representa, ¿cierto?, a nosotros, que nosotros somos el templo. El Mishkan, a pesar de su esplendor, no tendría sentido si es que no tenemos un sumo sacerdote. De la misma manera nosotros, como congregación, como el templo del Mashiach,
no tendríamos sentido si no tenemos a nuestro sumo sacerdote en medio, que es Yeshua HaMashiach. Bien, vamos a comentar un poquito del inicio de la paracha. Ayer me recordaba justamente con el cumpleaños de Raúl y de María Isabel, que fue un día importante ayer, porque ayer también dentro de la tradición de Israel se celebra el cumpleaños y la muerte al mismo tiempo de Moshe. Ah, Moshe nació un 7 de Adar en ya. el año 2368 y curiosamente también murió el mismo día, el 7 de Adar, Moshe. O sea, entonces considera que él vivió una vida completa. Nacer y morir en el mismo día es como decir cumplió todo su propósito. Así que ayer cuando yo veía el cumpleaños de Raúl y de María Isabel, me gustó mucho porque se alinearon también a la misma celebración de la vida de Moshe. Y Moshe es considerado el gran sacerdote, o sea, el gran profeta de Israel, ¿cierto? Así que también pedirle a Chen que cada vez le dé más sabiduría, así como le dio a Moshe, tanto a Raúl como a María Isabel. Bueno, parte de la porción, vamos a revisar un poquito el inicio de la porción de esta semana, que parte en Éxodo 27:20, dice, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Acá vemos que cambia un poco el tono del relato, porque se acuerdan en Parashat Terumá, el Señor dijo que traigan todos los que sientan en su corazón. Era como bien voluntario. Le dice que vengan todos, pero que sientan en su corazón, traer ofrendas, no obligaba a nadie. Había que dar de corazón. Pero acá el tono de la porción parte ya con un tono un poco más firme. Y dice, y mandarás. O sea, tienen que traer todos. Es interesante que en el hebreo, se fijan que en el hebreo no tenemos signos de interrogación, no tenemos signos de exclamación como tenemos en el español. ¿Se han fijado eso? Porque son puras letras. Entonces, ¿cómo sabemos cuando Hashem está exclamando algo, diciendo algo con más fuerza? ¿O cómo sabemos cuando Hashem está haciendo una pregunta si es un texto plano? ¿Cierto? ¿Cómo sabemos eso? Eh, y eso, bueno, se sabe por la tradición de Israel cuando una pregunta. Y ellos, por ejemplo, los masoretas, que son como la Real Academia de la Lengua Hebrea, por decirlo, junto con los puntitos, las vocales que van en, en el hebreo, también pusieron otros símbolos que van sobre las letras que se llaman cantilaciones. Las cantilaciones. Por ejemplo, yo digo, puedo comer pan. ¿Cómo sé si eso es una pregunta o una afirmación? Yo puedo decir, ¿puedo comer pan? Con un tono de mi voz distinto a decir, puedo comer pan, que ahí yo estoy haciendo una afirmación. ¿Se fijan? A través de la cantilación, yo puedo saber si la frase es una pregunta o una afirmación. En el hebreo se utiliza eso. Es a través de la cantilación como yo sé que se está planteando una pregunta. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Se fijan? Lleva una cantilación cuando yo hago una pregunta. Entonces, esos pequeños detalles a veces se nos pierden en las traducciones. Y acá al partir esta porción, que generalmente se traduce como ordenarás, se nos pierde un poco la fuerza de este texto. Porque, y me gustó mucho la primera alabanza que nos puso Raúl, porque justamente utilizaba una palabra que tenía yo puesto en mi presentación, que es la palabra atá. ¿Cierto? Nosotros partimos cantando atá, gibolola, hachem. Atá, la palabra atá, que es tú. Así parte nuestra paracha de esta semana. Dice, ve atá tetzavé. Ve atá tetzavé. Utiliza la palabra atá. Por eso me gustó mucho la alabanza que escogió Raúl. Y yo sé ahí que el Espíritu es el que nos va juntando las piezas como rompecabezas para darnos un mensaje. Porque en realidad la traducción debería ser, y tú ordenarás. Hace un hincapié en esa frase de decirle a Moshe, tú ordenarás. ¿Y qué es lo interesante? Que en esta paracha, a diferencia de todas las que hemos estudiado hasta ahora, no aparece el nombre de Moshe. Desde que Moshe hace su aparición en la Torá,
Primera vez que no tenemos el nombre de Moshe en una paracha, no aparece. Pero sí aparece, por decirlo, esta afirmación del Eterno, decirle, tú eres el que está detrás de esto, pero tu nombre no va a aparecer. ¿Se fijan? Diciendo, tú ordénale, tú Moshe, pero no aparece la palabra Moshe directamente. Entonces, acá hay varios comentarios de por qué pudo haber pasado esto. Uno de esos es lo que ocurrió con el pecado del becerro de oro, que lo vamos a ver en las porciones más adelante cuando dice en Éxodo 32:32. Pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado, después que Israel había pecado con el becerro de oro. Dice, y si no, bórrame del libro que has escrito. Entonces, nuestros rabinos dicen, y por eso se borró el nombre de Moche, porque él dijo que si no lo perdonaba, iba a borrar el nombre de su libro. No lo borró del libro, pero lo borró de una parashá, podríamos decir. Y la otra pregunta dice, pero acá era condicional, porque dice, si no perdona su pecado. Pero en realidad Hashem sí perdonó el pecado de Israel, entonces no tenía que haber borrado el nombre de ninguna parashá. Y ahí nuestros rabinos dicen que tenemos que tener mucho cuidado con nuestras palabras, porque aun cuando decimos cosas, a pesar de que las sujetamos a una condición, eso puede jugarnos en contra. Tenemos que tener mucho cuidado con este lenguaje negativo que es muy común dentro de nosotros. A mí me pasa mucho eso, así. Cuando uno va y empieza a decir, no, pero si esto, acá, acá, y a declarar cosas que nos pueden jugar en contra en la vida. Y acá Moshe jugó con eso, dijo, pero bórrame del libro. Entonces Hashem le dijo, mira, ten cuidado con lo que dices, no digas cosas em, vanas delante de mí en nuestra comunicación con Dios, en nuestra oración con Dios, sino que seamos cuidadosos con lo que decimos delante de Hashem, cuidadosa con las cosas que proclamamos. Esto ya lo hemos visto en otras porciones, también cuando dijo Jacob, ¿cierto? Lo que ocurrió con Raquel. Si alguien tiene los ídolos, que muera. Lo dijo así como en una forma rápida o quizás llevado por las emociones. Y después vemos lo que ocurre con Raquel. Aquí ocurre algo parecido. Moché en ese, en esa pasión de poder defender a Israel, quiso poner su cargo en juego. Si no, bórrame, si no lo perdona. Entonces H le dice, cuidado, te voy a dar una demostración, cuidado con esas palabras delante de mí, calma tu corazón y vamos a aprender esto. Te voy a borrar de una paracha por haberme dicho esto, pero no te voy a borrar del libro. Entonces son pequeñas advertencias y que vamos aprendiendo del cuidado de nuestras palabras. Pero también si le damos otra vuelta a este hecho como parte de la paracha, aprendemos otra cosa interesante, que es que no necesariamente nuestro nombre siempre tiene que estar delante de los hombres. No necesariamente tenemos que ser siempre reconocidos públicamente. Y hoy en día vivimos en una sociedad que todo lo que hacemos lo publicamos, especialmente por redes sociales. Voy a comer en un restaurante, lo publico. Me saqué un 7, lo publico. Todo lo publicamos, todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque buscamos validarnos ante el otro. Que todos los demás nos pongan me gusta, me gusta, me gusta. Ay, me siento ahí. Ay, todos le pusieron me gusta cuando escribí Yeshua en Facebook. Entonces, me siento reconocido, la gente me está reconociendo. Pero acá el Eterno le dice a Hashem, mira, tú vas a estar detrás, atá, tú vas a estar detrás de todo lo que pasa en esta paracha, pero no va a estar tu nombre publicado en la paracha. ¿Se fijan? Entonces, hay momentos en la vida en que tenemos que tener ese cuidado. Yeshua también decía en Mateo 6, cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no nos dará ninguna recompensa. Entonces, hay veces que cuando queremos hacer las cosas por figurar, el Eterno conoce nuestro corazón y nos pone una advertencia. Le dicen, cuidado, no siempre tienes que figurar, no siempre va a estar tu nombre en la paracha, pero tú vas a estar detrás, atá, pero no va a estar tu nombre. ¿Se fijan? Y eso también nos habla de humildad en nosotros, que a veces nos va a tocar hacer la pega, pero no nos va a tocar llevarnos las flores de esa pega. Va a haber otro el que va a estar adelante. En este caso, podríamos decir, el personaje de esta paracha es Aarón y sus hijos, ¿cierto? Moche sale de la primera línea de los aplausos y queda Aarón
y sus hijos. Y esto también los rabinos comentaban por qué Aarón tuvo este mérito. Porque cuando Moshe está en la zarza ardiente y él no quería tomar el puesto, no quería, una de las cosas que había en su corazón era que él era el hermano menor y Aarón era el mayor. Entonces Moshe decía, yo no puedo pasar a llevar a mi hermano, quizás él debería llevarse esta honra de ser el gran mensajero. Y H le dice, no, tu hermano cuando escuche esto no le va a causar ninguna envidia. Entonces justamente después cuando se encuentra Moshe con Aarón, lo que ocurre en el corazón de Aarón y el Eterno lo vio y le gustó, fue que Aarón se alegró por este ascenso, podríamos decir, que había tenido su hermano delante de Hashem. O sea, él se alegró, no se puso envidioso. Ah, no le dijo, ah, pero ¿por qué el Señor te llamó a ti y no a mí? Sino que cuando Moshe le dice, vengo como enviado, ungido del Eterno a traer la salvación a Egipto, Aarón se alegró en su corazón y le dijo, ok, yo te voy a acompañar, vamos juntos. Entonces también eso nos enseña algo importante. O sea, nosotros tenemos que alegrarnos con lo que ocurra con nuestro hermano y a pesar de que nosotros no tengamos eso, si al hermano le va bien y a mí me está yendo mal, no puedo, ay, ¿por qué a él le va bien y a mí mal? No, alegrémonos con el hermano. Y eso alegra el corazón de Dios, trae un mérito, un sejud a nuestra vida. Y eso fue lo que ocurrió con Aarón en este caso, en la parashá donde Moshe sale de la primera línea y él, el Eterno, lo exalta, que Yeshua también nos dice eso, ¿cierto? Ustedes vayan a lo privado, que el Eterno es el que exalta en público. Bien, algunas lecciones. Después dice, bueno, el primer versículo es súper estudiado de esta parashá. Podemos ir casi frase a frase revisándolo. Dice, y que te traigan aceite puro de olivas machacadas. Acá ya, como le decíamos, Che manda a los hijos de Israel que traigan aceite puro de oliva machacada. Ya no es una solicitud del corazón el que siente traerlo, sino que ahora todos tienen que traer esto. ¿Qué nos habla de traer este aceite puro de oliva machacada? Nos habla de las presiones de la vida. Esto lo hemos revisado ya en algunas porciones anteriores, pero lo vamos a repasar. Son las presiones en nuestra vida las que hacen que salga lo mejor o a veces lo peor de nosotros. Eso va a depender de nosotros, de qué tan maduro estemos. ¿Cuál es la diferencia en que de algún fruto salga algo rico o algo amargo? La madurez. Entonces, cuando nosotros somos inmaduros y presionamos ese fruto o lo queremos comer, nos va a saber malo. Pero cuando ese fruto ya está maduro, ¿cierto? Nos sale el dulce de la fruta. Así también tenemos que hacer en nuestra vida. Cuando vengan las presiones en este mundo, como Yeshua nos dice, en este mundo van a tener aflicción, pero confiar que yo he vencido al mundo. Y yo creo que a todos nos pasa eso, ¿cierto? Vienen las aflicciones a nuestra vida, las presiones. Y si no estamos maduros aún en lo espiritual, no vamos a reaccionar bien, nos vamos a enojar, vamos a pelear, vamos a andar de mal carácter. Pero si ya estamos maduros y entendemos que toda esa aflicción viene de Hashem, va a salir alabanza, va a salir gozo, va a decir, Señor, toda ayuda para bien. Aquí estoy. Entonces, eso es lo que también espera Hashem del pueblo de Israel, que cuando pasen por ese proceso de ser machacados, podamos traer un aceite puro. El apóstol Pablo nos decía, porque en esta leve tribulación momentánea produce cada vez en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Uno puede decir, pero ¿para qué viene entonces a esta fe si todo se va a tratar de luchar, todo va a ser difícil? Pero lo que tenemos que entender es que la realidad de nuestra existencia es que existe un mundo venidero, donde ahí es donde realmente vamos a recibir todas las retribuciones, vamos a recibir todas las promesas. En este mundo actual en el que estamos transitando, en este mundo de los vivientes, podríamos decir, es como un campo de entrenamiento para nuestra alma, donde nuestra alma va a pasar muchas circunstancias, muchas pruebas, pero que van a hacer elevar desde el nefesh, que es lo básico, a un alma elevada que es Nechamá, se considera esa palabra Nechamá como un alma elevada. Y eso es lo que nosotros perseguimos en este mundo. Para eso venimos a este mundo, para eso estamos acá en este mundo físico, para que nuestra alma pueda ser entrenada
y elevada para recibir el mundo venidero. Y eso va a ocurrir a través de las aflicciones, de las presiones. Pero Yeshua dice, yo le he dicho estas cosas para que hayan en mí paz, o sea, shalom. ¿Se acuerda que hablamos la semana pasada lo valioso? Yo he valorado tanto esa palabra shalom, el tener shalom en estos días, porque cuando vienen muchas cosas por todos lados, uno se pone tenso, se pone nervioso y anhela, Señor, quiero bajarme de este carro, dame un ratito de descanso. ¿Y qué significa eso? Necesito tu shalom. Y Yeshua nos dice, tengan shalom, que yo he vencido a este mundo. O sea, yo he vencido todo lo que hay acá, todo lo que a ustedes los aflige, yo ya lo vencí y les puedo dar la victoria sobre eso. Pero estamos en ese campo de entrenamiento, estamos pasando semana a semana por cosas difíciles para poder procesar nuestra alma. Me gusta mucho también y me inspira este libro de Hebreo cuando habla de los héroes de la fe, sobre todo el final. Dice, algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones, algunos murieron apedreados. A otros los cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espadas. Algunos anduvieron vestidos con pieles de oveja y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas. Se escondieron en cuevas y hoyos en la tierra. Debido a su fe, todas estas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios había prometido, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. O sea, acá nos relata el capítulo de los héroes de la fe, que hay mucha gente que quizá ha pasado cosas peores que nosotros. Las tribulaciones que nosotros hemos vivido son nada respecto a lo que ellos sufrieron. Y aún así no fueron exitosos en este mundo. Eso también tenemos que tenerlo y a mí me ha hecho mucho sentido y me hace reflexionar mucho cada día que no es en este mundo en que vamos a lograr el éxito. Nosotros vivimos un mundo del éxito, ¿cierto? Todos queremos ser exitosos, exitosos. Pero no es en este mundo donde vamos a lograr el éxito que Yeshua nos ha prometido, sino en el mundo venidero. Y acá da el ejemplo de todos los héroes de la fe que pasaron tantas cosas y que no, de acuerdo a la mirada de este mundo, no lograron nada. La- o sea, todos los que sufrieron, no es decir, ¿y para qué tanto sufrieron? Pero cuando venga el mundo venidero, ahí sí se va a recibir esta gran recompensa cuando venga la Geulá, la redención. Eh, Después dice, para el alumbrado, dice, ¿el aceite para qué es? Para el alumbrado. Acá hay una enseñanza que me gustó mucho del Rabba Harari. Dice, el aceite puro de oliva extra virgen, que era el primer prensado, se utilizaba como combustible para para el candelabro, ¿cierto? Para la menorá. Pero el resto del aceite que no era tan puro, se usaba como ingrediente para las ofrendas de harina, donde lo principal era la harina. O sea, cada vez que se prensaba el aceite, el primer aceite que salía, el extra virgen, el aceite más puro, tenía una función principal que era iluminar la menorá. Pero después venían otros prensados y ese otros prensados, que ya no eran tan puros, venían con un poquito más de sedimento, esos se utilizaban en otras labores, como por ejemplo las ofrendas de harina, donde pasaban a ser un ingrediente, ya no eran el elemento principal, porque en este caso en la ofrenda lo principal era la harina, entonces, pero el aceite viene a ser un elemento secundario. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que siempre nosotros tenemos que dar lo mejor de nosotros para nuestra función principal. Eso nos enseña la Torah. En nuestra vida debemos aprender a priorizar. ¿Qué es lo principal en nuestra vida? Hashem y nuestra familia son lo principal. Y a ellos son los que debemos dedicar todas nuestras fuerzas. ¿Y qué se enseña de aquí? Que muchas veces nosotros perdemos fuerza, perdemos energía, nos desgastamos en cosas que no son esas prioridades. A veces nos enfrascamos quizá en una pelea ahí en la calle, en el semáforo, que el otro me pitió al lado y quiere pasar, y llegamos todos ofuscados a la casa y enojados porque peleé con el que venía manejando al lado,
y eso resiente a nuestra familia. Y nosotros, ¿y por qué andáis de mal genio? Entonces, perdemos energía, nos desgastamos en cosas que no deberíamos. Peleando quizás con la vendedora del Falabella que no me quiere cambiar la polera, no sé. O peleando en el trabajo porque la otra persona no me dio el permiso de ingreso y llego todo ofuscado a casa, que es lo importante, donde debo presentarme delante de Hashem con mi familia en oración, pero ya vengo todo atravesado, como decimos en Chile. Vengo todo mal genio, porque en mi trabajo o fuera de la casa ya me consumí toda esa energía. Entonces, ¿qué nos enseña acá la Torá? Que todas esas cosas no debemos prestarle tanta atención y priorizar la energía principal de nuestra vida en nuestra familia y en Hashem. A ellos debemos dedicarle nuestro mayor tiempo de calidad, a ellos debemos dedicarle nuestra mayor energía a nuestro trabajo. Por ejemplo, también se habla mucho cómo utilizar el dinero. En estos casos yo lo veo mucho en minería, en los que hemos estado en minería se ve mucho eso, se gana dinero en la minería, pero muchas veces todo ese dinero, estas personas se lo gastan en lugares que no corresponden. Sabemos aquí en el centro de Antofagasta que hay un barrio rojo, ¿cierto?, donde van a dar las principales ganancias de la minería. Entonces uno dice, ¿para qué trabajaste tanto? ¿Para qué consumiste esa energía si la fuiste a dejar a un lugar que no corresponde? En vez de llevarla a tu casa, a Hashem, a tu familia y que ellos sean los que disfruten de tu energía. Entonces, debemos aprender a priorizar, debemos aprender a guardar esas fuerzas. Como les digo, en lo cotidiano es algo muy básico, no me enredo perdiendo tiempo discutiendo con alguien que no voy a ver quizás nunca más, que me crucé en un semáforo y me pitió y quiere pasar y no quiere pasar y te insultó, ¿cierto? Porque es lo más clásico que se ve, sobre todo ahora que partió ya el colegio, los horarios pictos van atrasados. Se da mucho eso en la calle y tener cuidado con esas cosas, de no desgastar nuestra vida, no desgastar nuestro aceite de primera selección, nuestro aceite más puro, en cosas que no nos van a traer provecho, pero sí consumirlo en nuestra familia, porque sabemos que nuestra familia también nos demanda bastante energía, el cuidar niños, el criarlos, el que estén bien, que se mantengan sin pelear, que te obedezcan, que no te obedecen, todo eso. Es preferible gastar toda nuestra energía en eso que peleando con alguien afuera de la casa que no vamos a ver nunca más. Priorización. Después dice, para hacer arder continuamente las lámparas. Acá aparece en la mayoría de las traducciones la palabra arder o encender, pero en realidad dice en hebreo, utiliza el término alá, que es de los holocaustos, ¿se acuerdan? Holocausto. La ofrenda alá, que es la ascensión, hacer elevar. En realidad acá dice, es para hacer elevar continuamente las lámparas. Si seguimos en el mismo contexto de la reflexión anterior, dice también Efesios 8, dice, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor, vivan como hijos de luz. Entonces, una de las enseñanzas que sacan acá del pueblo de Israel es que estas lámparas, si, como digo, seguimos el hilo conductor que recién hablábamos de la familia, estas lámparas también representan a nuestros hijos. Y son a ellos los que debemos prestar este mayor aceite, ¿cierto? Nuestro aceite, nuestra energía de primera selección para poder elevar a nuestra familia, para poder elevar continuamente a nuestros hijos delante de Hashem. Por eso dice, vivan como hijos de luz. Si Yeshua nos dice, o Pablo acá en Efesios 5:8, que vivamos como hijos de luz, es nuestra responsabilidad que nuestros hijos sean hijos de luz. ¿Se entiende? Ese es un poco el sentido que se le da respecto a alguna aplicación familiar, que seamos nosotros como sacerdotes de casa, tomando a nuestros hijos, encendiéndolos continuamente y a ellos dedicándole nuestra mayor energía para poder hacer este olá, ¿cierto? Haciéndolo ofrendas de ascensión a Hashem. Ahí es donde debemos consumir toda nuestra fuerza y sabemos que los niños nos demandan bastante energía, pero ahí es donde la estamos gastando bien. Bueno, respecto, vamos a revisar un poquito la tercera lía, que parte en Éxodo 28, 31, 43, dice, harás asimismo el manto de Fod, todo de lana de azul. En esta lía ya entramos de lleno
a las vestiduras sacerdotales. Y una de las preguntas que viene ¿es importante para Chen nuestra vestimenta? O sea, ¿a Chen le importa cómo yo me visto? ¿Por qué le dedica casi una porción entera a describir detalladamente cómo confeccionar unas vestiduras para el sumo sacerdote y para el sacerdote? Entonces, podemos ver dos versículos que nos engloban toda la escritura, que es en Génesis 3:21, donde parte prácticamente la escritura en el libro de Génesis. Desde ese tiempo ya Hashem estaba preocupado por las vestiduras. Dice, Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y la mujer y los vistió. O sea, ya desde que Adán cae, ¿cierto? Pierden estas vestiduras celestiales, ellos se hacen vestimentas de hoja de higuera y Hashem le dice, mira, ¿sabes qué? Yo te voy a hacer mejor unas más abrigaditas y le hace ropa de pieles. Y después en el libro de Apocalipsis también dice, el que venciere será vestido con vestiduras blancas. O sea, desde Génesis hasta Apocalipsis, Hashem está preocupado de las vestiduras, de nuestras vestiduras. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en el medio de todo este proceso? Porque tenemos desde la caída de Adán hasta la restauración, ¿cierto? De la humanidad nuevamente en Apocalipsis. Pero ¿qué hacemos nosotros en este lapso? ¿Qué importancia tiene para Hashem nuestras vestiduras? Desde el punto de vista práctico, tiene mucho que ver porque las vestiduras, cómo nosotros nos vestimos, es el reflejo de nuestra alma. Así como nos vestimos es como está nuestra alma. Si uno mira, por ejemplo, dentro de todo el grupo de jóvenes, en la juventud, donde los muchachos comienzan a formar una identidad, escuchan un tipo de música y se visten de acuerdo a esa música. Algunos andan con los pelos parados de colores, llenos de cadenas. ¿Por qué? Porque su alma es eso. Entonces, su alma se refleja a través de las vestiduras. Por eso se visten así. Al muchacho que le gusta otro grupo de música, otro estilo de música, se va a vestir de acuerdo a eso, o de determinada tendencia política o religiosa, como ustedes quieran. Siempre las vestimentas de una persona van a ser el reflejo de su alma. Entonces, por eso es importante las vestimentas. Lo mismo pasa con las profesiones. Cada profesión tiene su vestimenta, ¿cierto? No es lo mismo ver un policía de civil que ver un policía uniformado, ¿cierto? Cuando uno ve un de civil no se da ni cuenta, pero cuando lo ve uniformado, todos ahí paran, bajan la velocidad y todo eso. Lo mismo si uno va a un doctor, cuando se da cuenta que es el doctor, cuando entra vestido con su batola, ¿cierto? Si no estuviera con esa ropa, parecería un paciente más. Entonces la vestidura marca cierta identidad, marca cierta función en nuestra vida y es un reflejo de lo que somos. Por eso al Eterno le importa también cómo nos vestimos, especialmente en Shabbat. Nuestros hermanos judíos ahí nos dan una lección muy importante. Algunos tienen ropa para Shabbat especial, no es la misma ropa que utilizan en otros momentos de su vida. Hay ropas para momentos especiales. De la misma manera como nosotros no vamos a ir vestidos de cualquier manera a un matrimonio, por ejemplo, ¿cierto? Hay ropas especiales para un matrimonio. No es la misma ropa que usamos todos los días. Eso nos dio también una lección Esab, ¿cierto? Si podríamos rescatar algo de Esab, de Saúl, dentro de todo lo que se le critica a veces en los Midrashim. Pero Esab tiene algo muy valioso, que él se vestía de una manera muy, muy bonita para ir a ver a su padre. De esa manera la honraba. Por eso Jacob tuvo que suplantarlo y tomar las ropas de Esab, que estaban ropas perfumadas, para ir a ver a su padre. Entonces, de esa manera él honraba a su padre. El vestirse de cierta manera em, nos habla de eso, de poder eh, hablar con nuestra apariencia, qué queremos expresar. Entonces, cuando nos dirigimos a Shem, él también dijo, ¿sabe qué? Si va a venir aquí, el sumo sacerdote se va a presentar delante de mí, pero de cierta forma, con cierta ropa, para que pueda vivir delante, porque si el sumo sacerdote no llevaba esa ropa, podía morir al presentarse delante del Eterno. Entonces, así de formal era el tema, y eso es algo que quizás a nosotros nos cuesta como latinoamericanos, que no somos países tan cuadrados, por decirlo, como los ingleses, como los países nórdicos, donde quizás tienen estas monarquías que los hacen estar acostumbrados a protocolos reales,
de acercarse a un rey. A diferencia de nosotros que no tenemos rey, que peleamos con el presidente, no tenemos como esa proto, o ese protocolo, mejor dicho, para no complicarme, de cómo acercarme a una autoridad. Y eso es algo que tenemos que hacer Tikkun, porque delante de Hashem hay protocolos para acercarse. Él como rey tenía protocolos. No podíamos llegar y acercarnos de una manera ligera. El otro día aprendía también en la paracha anterior, en una congregación, un hermano contaba que sus hijos entraban corriendo generalmente al lugar, pero llegó un hermano de visita y que sus hijos iban a entrar corriendo ahí a la congregación y los frenaba y le decía, no, estamos en un lugar santo, en un lugar sagrado, así que hay espacios en los cuales pueden correr, juguetear, vayan allá afuera, corren, juegan en la cancha, todo lo que quieran, pero cuando entremos al lugar donde se hace el servicio de la Torá, sobre todo los lugares donde hay estos rollitos de Torá, donde está la Torá física, nuestro hermano judío le tiene mucho respeto. No entran a esos lugares sin kippah, por ejemplo, sin el gorrito, que representa la autoridad de Hashem sobre ellos. Entonces, frenaban a los niños y les decían, no corran acá, vayan afuera, y si van a entrar acá, entremos con respeto, con reverencia a este lugar, porque está la Torah de Hashem, está la palabra en él. Entonces eso yo lo encontré como muy bonito, porque nosotros quizás no acostumbramos mucho a eso. Somos un poquito más latinoamericanos, más sueltos, más confianzudos. Pero delante de la presencia de Hashem hay protocolos. Lo vamos a ver más adelante, lo que ocurre con los hijos de Aarón, ¿cierto? Que entran, hay muchos motivos, se discuten por qué ocurrió lo de Nadab y Abiú, pero uno de esos es también por esta ligereza de querer entrar delante de la presencia de Hashem, relajado, tranquilo, no, sin ningún protocolo. Entonces Hashem acá nos presenta que hay protocolo y entre eso están las vestiduras sacerdotales. Dice, bueno, trayéndolo a un tema práctico, dice en Primera de Pedro 3 de 3 al 4, dice que la belleza de ustedes no sea la externa, consiste en adornes tales como peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, que su belleza más bien sea la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón, y que consiste en un espíritu suave, apacible. Esta sí tiene mucho valor delante de Dios. Por acá nos exhorta también y nos lleva un poco allá a lo más espiritual y hacer la conexión entre lo físico y lo espiritual, que podemos quizás llenarnos de adornos externos, como pasa, por ejemplo, lo vimos hace poco en nuestros contextos chilensis, con el Festival de Viña, que se hace una gala, ¿cierto? Y la gente gasta cantidades de dinero en vestidos costosos y ahí después sacan la cuenta qué personaje fue el que se vistió más caro y cuánto valían sus zapatos y cuánto valían su vestido. Un poco es el contexto de lo que dice acá Rav Shaul. Esto viene desde la antigüedad y era lo que la gente aspiraba. Entonces, cuando yo soy exitoso en este mundo, cuando ando con perfumes caros, con ropa cara, con zapatos de marca, y mientras más tengo, más marcas, más lujos, soy más exitoso. Entonces, acá Rav Shaul dice, mire, no se preocupen tanto de eso, nuestra vestimenta tiene que ir acorde a nuestra alma, tiene que reflejar lo que está dentro de nosotros, un espíritu suave y apacible. Por eso después dice en 1 de Timoteo, si bien en este versículo lo enfoca en las mujeres, pero podemos hacerlo extensivo a todos. Dice, en cuanto a las mujeres, yo quiero que ellas se vistan decorosamente con modestia y recato, sin peinado ostentoso, ni oros, ni perlas, ni vestidos costosos, que se adornen más bien con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios. Lo que hablábamos recién. O sea, más bien procuremos vestirnos internamente, que realmente reflejemos a través de nuestra vestimenta exterior la sencillez de nuestra alma. Y uno puede decir, pero ¿cómo si acá el sumo sacerdote nos usa una cantidad de perlas, de piedras preciosas, de hilos de oro? ¿Cómo pareciera que fuera contradictorio? Pero en realidad es porque nos presentamos delante del rey, delante de Hashem. Es como la motivación que nos lleva a vestirnos de mejor manera, es cuando nos presentamos delante del rey. Acá podemos ver dos tipos de vestiduras, son 8 prendas, de las cuales 4 son de lino blanco y las otras 4 son enmarcadas en oro. Esto nos hablan de dos cosas. Primero,
del sacerdocio, ¿cierto? Que representa lo puro, lo blanco, y después del reinado. Las otras cuatro prendas nos hablan de oro, de excelencia, de belleza. También la palabra dice que deben vestirlos, se debe vestir a Aarón con gloria, que es cabot, y con tiferet, que es belleza, esplendor. Y estas dos cosas nos representan la gloria, que es lo blanco, que representa el sacerdocio, y el tiferet, que es el oro, que nos representa el reinado. O sea, el sumo sacerdote como que lleva estos dos aspectos delante de Hashem. Ese es el motivo por el cual se vestía de esa forma. Pero en nuestra cotidianidad, nosotros debemos vestirnos con decoro, con respeto. Creo que eso también es muy importante inculcarlo en los jóvenes, sobre todo por las modas que hay. Cada vez salen modas más extremas y más extremas, pero que ellos puedan marcar la diferencia y nosotros como adultos también apoyarlos en eso, marcar la diferencia en cómo nos vestimos, cómo hacemos esta diferencia con el resto de las personas. Después nos habla también en Mateo, hace referencia a un hombre que no está vestido a estas bodas, ¿cierto? Las bodas del Cordero de la mejor manera, dice, y cuando el rey entró a ver a los invitados, notó que allí había un hombre que no estaba vestido con el traje de boda. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de bodas? Dijo. El hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes, átelo de pies y manos y échenlo fuera a la oscuridad, donde habrá llanto y crujir de dientes, porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. Entonces vemos cómo para Echem sí es importante la vestimenta y especialmente nuestras vestimentas espirituales. Como también nos comentó Raúl recién, el lino fino son las acciones justas de los santos. O sea, nuestra forma de actuar, nuestros frutos, podríamos decir, son los que nos visten de este lino fino. Estas acciones justas, acciones de justicia que hacemos, la Sedaká, el Mishpat, ¿cierto? Sedaká y Mishpat, que también son parte de Parashat Terumá, lo hablamos en la Parashat Terumá anterior. Son conceptos que es la justicia y la bondad. Son cosas con las cuales vestimos nuestra alma, con justicia y con bondad. Dice, asimismo, el manto de Efod, todo de lana azul. Aquí entramos un poquito más en lo técnico de la porción, que es bastante técnica desde el punto de vista de la confección de las vestiduras. A una persona que le gusta, una costurera, estaría fascinada acá, un diseñador de vestuario. Todo este manto fue hecho de lana azul. El color azul es sacado de un molusco que en el Talmud es llamado el gilazón. O sea, ¿de dónde sacaban este color azul? De este animalito, que es el gilazón. Este mismo color azul se utilizaba también para los tzitzit, para los flecos que van en las puntas del talit. Por eso, hoy en día, muchos talit utilizan solamente hilos blancos, solamente hilo blanco. ¿Por qué? Porque no tienen acceso a este molusco que es el gilazón. Entonces, ahora, por ejemplo, ahora que ya ha llegado la Torá a Latinoamérica y como nosotros somos un poquito más atarantados, a veces le ponemos cualquier hilo azul y andamos con el tzitzit con hilo azul. Nuestros hermanos judíos, que son un poco más recatados en eso, hacen esta diferencia si es que el hilo que tienen no es de acuerdo a cómo se debía confeccionar, prefieren dejarlos blanco completo para que no sea un disfraz. Por ejemplo, llega el 18 de septiembre trayéndolo a nuestra realidad, yo puedo vestirme de guaso de dos formas. ¿Cómo? Comprándome el poncho de guaso realmente, donde lo venden y donde es una pieza real, o me puedo comprar un poncho en alguna tienda china, por ejemplo, donde me voy a vestir de guaso, pero en realidad me estoy disfrazando de guaso, porque es como es como una imitación del verdadero poncho, ¿cierto? A mí me pasa con Florencio, por ejemplo, cuando llega el 18 de septiembre, le toca vestirse de guasa. Le compraba un vestido aquí en los chinos para que vayan parecido con todos los de su curso. Pero no es lo mismo que si yo quisiera vestirla realmente de guasa y fuera ya al sur y viera cómo es un vestido real. Lo mismo pasa con nosotros en Latinoamérica, ahora que hemos tomado este tema de volver a la Torah, está pasando eso, donde muchos por querer vestirse de cierta manera, en realidad no se visten, sino que se disfrazan haciendo cosas, ¿cómo decimos? Como replicando, pero no de la manera correcta.
Esa es la diferencia entre un disfraz y un traje. Un disfraz es una réplica solamente, pero no es lo real, ¿cierto? Nadie va a salir con un disfraz a la calle. De guaso, por ejemplo, yo no andaría disfrazado de guaso, sino que a no ser que sea realmente un guaso que se viste con esa ropa y es ropa real. Eso pasa también con lo que estamos volviendo a la Torah. Entonces, por eso muchos utilizan en los chichis solamente blanco y porque no tienen acceso a este tipo de hilo que es el hilo que se hace con este molusco, con el gilazón. Durante mucho tiempo no se sabía la exactitud de este animal, pero durante el último siglo se han hecho investigaciones profundas que resultan en la identificación exacta de este animalito que tiene este nombre un poco extraño, científico, Murex trunculus. Entonces es interesante que por mucho tiempo en Israel se perdieron muchas cosas que no se podían hacer, pero ahora en los tiempos finales están volviendo a reaparecer. Que Yeshua dice que Él va a restaurar todas las cosas, ¿cierto? Dice que su venida está condicionada hasta la restauración de todas las cosas. Si bien eso está hablando de la restauración de Israel, pero también tiene que restaurarse todo aquello que era parte del servicio a Hashem. Por eso ahora está apareciendo la vaca roja, de cuántos años que no apareció una vaca roja, y ahora están volviendo a aparecer estos elementos que permitían hacer los flecos kosher, por decirlo, cacherizados, de acuerdo a cómo debía hacerse. Y eso nos habla de que ya los pasos del Mashiach, ¿cierto?, se están sintiendo. Por esta razón ya se puede conseguir el hilo azul para los flecos, los talitot, en las tiendas judaicas en Israel. O sea, en Israel ya está retomándose este tipo de hilo, como ya apareció el animalito, y quieren hacerlo bien como corresponde. El hilo azul, o el color azul en realidad, representa el cielo. Dice también en el versículo 32, la abertura para la cabeza está doblada hacia adentro. Alrededor de la abertura habrá una orla tejida como la abertura de un coselet y no se romperá. O sea, ¿qué es eso? Este cuellito que tenemos nosotros en las poleras. Pero todas las poleras tienen un cuello como un reborde para que no se rompa. Porque si no tiene este cuello, y yo esto lo cortara con una tijera, a los 2 días quizás ya se va abriendo más acá. Pero para que no se rompa se le hacía un cuello. ¿Qué representan todos estos detalles? ¿Por qué la Torah nos da todos estos detalles de costurería? Esto nos habla que el ministerio de Yeshua tiene que ser un ministerio que no se rompa nunca. Y nos habla también que este manto, ¿cierto? Como esta polera, separa mi cabeza del cuerpo. Mi cabeza está por encima del manto y el cuerpo está por debajo del manto. ¿Qué nos habla esto? Dice, el cuerpo del Mesías somos sus hijos, que hemos recibido la vida eterna e indestructible por medio de su resurrección, como está escrito en Colosenses, del 1:18a. Él también es la cabeza del cuerpo, que es la congregación. Y en 1 Corintios 10:17 está escrito, puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces, ¿qué es lo interesante que representa esta vestidura en el sacerdocio? Representa que el Mashiach, que es la cabeza, iba a traspasar los cielos. O sea, iba a quedar por sobre el manto azul, que es el cielo. Mientras que el cuerpo, que somos nosotros, queda bajo el cielo. Y ese es el estado en que estamos hoy en día. Nuestro Mesías, que es Yeshua, que es la cabeza, está por encima del cielo. Y nosotros que somos su cuerpo nos mantenemos aún debajo del cielo, pero estamos conectados. ¿Se entiende la figura de lo que quería representarnos la vestidura del sumo sacerdote? Después dice también que en el borde de este mismo manto, dice, le harás un borde inferior, en el borde inferior granadas de lana azul, púrpura y carmesí alrededor de todo su borde y entre ellas alrededor campanillas de oro. Entonces, en el borde iban granadas y campanillas, en todo alrededor del borde del manto. ¿A qué se puede conectar estas dos cosas? Primero, las granadas, ¿cierto? Sabemos que es una representación de nuestro corazón lleno
de los mandamientos. La tradición de Israel dice que pueden haber 613 semillas dentro de una granada, pero lógicamente es una forma alegórica, no es que yo vaya a abrir una granada y voy a tener las 613 exactas, cada fruta es distinta a la otra, no todas las frutas van a tener la misma cantidad de pepa, pero es una forma de hacerlo representativo, de hacerlo alegórico. ¿Por qué? Porque también la granada está envuelta, ¿cierto?, en una caparazón un poco dura que tiene que ser abierta, ya sea con un cuchillo o con las manos, para poder llegar a su fruto. Eso nos representaba también la circuncisión de nuestro corazón. Nuestro corazón tiene que ser circuncidado, tiene que ser abierto, ese corazón que parecía duro por fuera. Y también las campanillas nos hablan de todo ese ruido que nosotros emitimos. Acá el comentarista que es el doctor Vlad de Messianic Torah lo relaciona por una parte a los frutos del espíritu del gozo, la paz, el amor, la paciencia, la benignidad, que vendría siendo la granada, y por otra parte, las campanillas lo relaciona a los dones espirituales, ¿cierto? Todos los dones que nos habla 1 Corintios 12:7, eh, y que son lo que nosotros emitimos, lo más vistoso, por decirlo, el ruido que emitimos. Tiene que ver también con nuestra predicación, con lo que nosotros hablamos, con lo que sale de nosotros, con este ruido que estaba emitiendo. Que estoy yo, por ejemplo, emitiendo en este momento a usted, esa es mi campanilla. Lo que yo hablo a los demás, lo que yo transmito a los demás. Entonces, tiene que ir alineado. Una granada, una campanilla. Una granada, una campanilla. Una granada, una campanilla. Eso nos habla que nuestra vida constantemente tiene que estar alineado entre lo que decimos y el fruto que estamos dando. Lo que decimos y el fruto. No podemos ser demasiada campanilla, hablar demasiado y no tener frutos en nuestra vida. O sea, que lo que hablamos no sea real en nuestra vida. Por eso Yeshua tenía una diferencia quizás con los fariseos y a él se le decía, pero él habla como teniendo autoridad. ¿Por qué? Porque Yeshua tenía la granada y la campanilla. O sea, él hablaba y lo que hablaba lo vivía. Era real, era un hombre consecuente, por decirlo, en su discurso. A diferencia de un fariseo que quizás hablaba mucho, pero no hacía en ese momento. Era mucha campanilla y poca granada. Por otra parte, también podemos ser mucha granada y poca campanilla, que también le ha pasado al pueblo judío, ser mucha granada, pero ellos no predican. Se fijan que el judío no, nunca usted se va a encontrar un judío predicando en la calle diciendo, vengan aquí. No, ellos no predican a nadie. De hecho, tratan de espantar a la gente, de que no sea judío. Cuando una persona, un prosélito de las naciones, quiere hacerse judío, ellos le dicen, no, no, lo rechazan 3 veces, algunos tienen ese protocolo. Si a la cuarta vez viene, recién le aceptan y le dicen, ya a ver, siéntate, conversemos. Entonces, no podemos estar en ambos extremos, ni ser demasiada campana de anunciar a medio mundo todas las cosas del Eterno, pero no tener frutos, ni ser demasiado cerrado, que es para nosotros nomás, y no anunciamos a nadie las buenas nuevas de la salvación. Tiene que ser algo equilibrado entre fruto y campana, fruto y campana. Dice, y estaré sobre Aarón cuando ministre y el tintineo se oirá entre el lugar santo delante de Achén y cuando salga para que no muera. Entonces, resumiendo también esta lámina, un ministerio, tanto como el ministerio de Yeshua, tenía las dos cosas, el ministerio de nuestra vida también tiene que tener estas dos cosas, si no, estos ministerios se mueren. Cuando somos demasiado dados a la pomposidad y demasiadas campañas evangelísticas, pero niego la Torah, esos ministerios están destinados a no prevalecer en el tiempo. Y también lo mismo, cuando soy demasiada fruta para mí nomás y no soy nada de campana, también estamos destinados. Quizás podríamos ver este, esta, ¿cómo se llama? Desequilibrio, tanto en el pueblo judío como en el pueblo cristiano. Yo creo que el pueblo cristiano tiende a ser más campana y menos frutos, y el pueblo judío tiende a ser más frutos y menos campana. O sea, ambos extremos no están bien, y creo que nosotros estamos siendo despertados a poder hacer una corrección de eso, poder estar en el equilibrio. Si bien tener Torah, pero también poder evangelizar, poder llevar la palabra. Hace tiempo atrás me encontré con nuestro hermano
aquí en el Parque Brasil, que estaban transmitiendo el mensaje de HM, haciendo el evangelismo, lo encontré muy bonito porque de eso se trata también, de ser campana y fruto. O sea, estudiamos y también compartimos las buenas nuevas de HM, que nunca dejemos de hacerlo. Bien, a ver, ya. Bueno, ya para ir finalizando, ¿qué hora es? Son, allá, cuarto para las 2. Este Shabbat en el que estamos hoy en día se llama Shabbat Zahor, el Shabbat del recuerdo, que es el Shabbat previo a la festividad de Purim. En este Shabbat cumplimos un mandamiento, que es el mandamiento 605, que tiene que ver con recordar lo que nos hizo Amalek. Ya Raúl nos dio un adelanto con la lectura de la Haftarah respecto a la historia de Amalek con Israel. Podríamos resumir la historia de Amalek e Israel, si fuera una película de 3 capítulos. Amalek 1, Amalek 2, Amalek 3. Amalek 1 es cuando Israel sale de Egipto y se produce el ataque por la retaguardia de parte de los amalecitas a Israel, ¿cierto? Y ahí se produce la lucha, Moshe con los brazos arriba, Aarón, y ¿cuál era la otra persona? No me acuerdo. Parece que era, levantándole los brazos, ¿cierto? Y cuando bajaba los brazos ganaba Amalek, cuando subía los brazos ganaba Israel. Esa es la primera parte, la primera película, Amalek 1. Amalek 2 es la que nos relató Raúl en la Haftarah, lo que ocurre con Saúl, donde Hashem manda a que extermine a Amalek y Saúl hace este caso a media. No lleva, no concreta el mandado de Hashem. ¿Y cuál fue el gran detalle o el gran pecado de Saúl en este tiempo, en ese momento? Más que las ovejas y las cabras, fue que dejó vivo al rey Agag. Entonces, cuando deja vivo a Agag, esto ya lo cuentan en la tradición de Israel, que en ese momento fueron varios días donde él quedó vivo. Él embarazó a una mujer, porque ya había muerto todo el pueblo de Amalek. Entonces, para que el pueblo de Amalek no desapareciera en el tiempo, embarazó a una mujer y esta mujer huyó, ya embarazada, y después viene el profeta Samuel y mata al rey Agag. Entonces, esto es como las películas, porque termina la segunda película y sale la mujer corriendo embarazada y es como que continuará, ¿cierto? Como terminan las películas, cuando va a seguir la saga. Y la tercera versión de la película es el libro de Esther. El libro de Esther es la continuación de la historia del rey Saúl que leímos en la Haftarah, porque aquí en el libro de Esther aparece un descendiente de este rey, un descendiente de esta mujer que salió embarazada por el rey Agag, que es Amán. Amán Agageo. ¿Por qué se llama en el libro de Esther Amán Agageo? Porque es descendiente del rey Agag. O sea, era amalecita. Entonces, el libro de Esther es la tercera película de la saga, podríamos decir, de la lucha contra Amalek. Y es en este Shabbat donde hacemos la recordación, se llama Shabbat Zahor, porque se agrega una lectura, a pesar de o sea, después de las 7 aliyah, siempre se lee, hay una lectura adicional de la Torah que se llama Maftir. En este caso, el Maftir es Deuteronomio 25, 17 al 19, que dice: recuerda lo que te hicieron los amalecitas después que saliste de Egipto, cuando estabas cansado y fatigado. Salieron a tu encuentro y atacaron por la espalda a todos los rezagados. No tuvieron temor de Dios. Por eso cuando el Señor tu Dios te da la victoria sobre las naciones enemigas que rodean la tierra que Él te da como herencia, borrarás para siempre el recuerdo de los descendientes de Amalek. No lo olvides. Entonces, este es el mandamiento 605 de los 613, que es no olvidar lo que nos hizo Amalek, porque el Eterno nos pone un mandamiento de siempre recordar lo que nos hizo Amalek, porque esta va a ser una lucha de generación en generación y que va a finalmente
Amalek o el espíritu de Amalek va a ser derrotado por el Mashiach. Entonces, la festividad de Purim, que en esta ocasión va a caer ahora en la semana, el día jueves, al caer la noche, parte la festividad de Purim y va a terminar el viernes casi pegado con Shabbat, ahí se empata con Shabbat. Y en la festividad de Purim está eh, relatada en el libro de Esther, en Esther 9:29 dice, toda familia y cada provincia y ciudad debía recordar y celebrar estos días en cada generación. Y estos días de Purim no debían dejar de festejarse entre los judíos, ni debía morir su recuerdo entre sus descendientes. Entonces, ¿por qué no debe morir? Porque debemos recordar siempre nuestra lucha contra Amalek. Em, bueno, la festividad de Purim ilustra la guerra contra Amalek de generación en generación. Purim se caracteriza también por vestiduras dentro de la tradición de cómo celebrar la fiesta de Purim. No sé si alguno la conoce, pero en Purim se utilizan los disfraces y uno dice, ¿por qué se utilizan los disfraces? Tiene mucha relación con la historia de Esther, especialmente por Adasa, ¿cierto? Que es nuestra heroína de la historia de Esther. Adasa ocultó su identidad. Ese es el concepto de la festividad de Purim, el ocultamiento de la identidad. Adasa vivió por mucho tiempo como una mujer bajo el nombre de Esther. Entonces, así ocurrió toda su vida. Llegó a ser reina de Persia y al final, cuando ya se había dado un edicto de exterminar al pueblo judío por parte de Amán, que es esta malequita, sin ninguna razón, solamente por un odio gratuito hacia el pueblo de Israel, Adasa revela su identidad y le dice al rey, ¿sabe qué? No pueden eliminarlo porque ella también es judía. Entonces ahí el rey le da el permiso para que Israel se defienda y ahí se produce la victoria eh, contra Amán, ¿cierto? Amán había preparado también ahí un lugar para colgar a Mordejai, a Mardoqueo, que era el tío primo por ahí. Son medias raras a veces las relaciones en nuestro pueblo de Israel, tíos primos. Y, y al final termina él siendo colgado. Entonces, un veredicto que era para mal para Israel se dio vuelta. Se cambió este edicto. Y fue gracias a que se reveló la identidad de Esther. O sea, ella, después de por años ser conocida como Esther, ahora se dio a conocer como Adasa, como su nombre hebreo. Y este es un patrón que vemos en la escritura. Lo vemos con Jacob también, cada vez que hay eh, elementos de ocultar la identidad y viene un momento de salvación, es un patrón bíblico. Jacob, ¿cierto? Se disfrazó de Sab, lo que recién hablamos, ocultó su identidad y recibió esta bendición de Isaac. También vemos a Joseph. Joseph por mucho tiempo también permaneció en Egipto bajo el nombre de Safnat Panea y vestido de egipcio. Pero al final de su historia revela su identidad hebrea y trae la salvación al pueblo de Israel. También lo vemos con Moshe. Moshe vivió 40 años en Egipto con sus vestiduras egipcias y hasta que llega el momento donde él se conecta con su identidad israelita y sale de Egipto para traer la liberación a los egipcios. Lo mismo vemos con Tamar. Tamar se tuvo que disfrazar, ocultar su identidad y se vistió como prostituta. Y de ahí viene su hijo Fares, que es el que traía al Mashiach. Entonces, el Purim se conecta con vestidura, se conecta con ocultamiento de identidad. De hecho, en el libro de Purim no aparece el tetragramatón, el nombre de Hashem, nunca. No es un libro, o sea, uno de los libros en que no sé si habrá otro, creo que es el único donde no aparece el nombre de Hashem. Entonces costó mucho dejarlo dentro del canon hebreo porque no aparecía el tetragramatón, al menos de manera directa. Pero sí hay un versículo donde cada ciertas letras aparece el tetragramatón. Entonces, el ocultamiento de Hashem en el libro de Esther no habla también
de que muchas veces Hashem está oculto también en nuestra vida. A veces sentimos que Él no está presente. Cuando me pasan cosas malas, ¿dónde está Dios en este momento? Pero Él está detrás de todo. Él está en control de todo. Aquí quería traerle un poquito el hebreo. Eh, el nombre Esther y la palabra Seter, que es secreto o oculto. Tiene la letra Sameh, la Tav y la Resh. Seter, Seter, que es el hebreo Strong 5643, significa secreto, oculto, escondedero, como una cubierta, un escondite. Otra definición es una cubierta. Así se escribe oculto o secreto en hebreo, Seter. Interesante que el nombre Esther tiene las mismas letras, pero se le agrega una Aleph. Entonces, ¿qué nos revela el nombre Esther? El nombre Esther tiene la Aleph, tiene la Taf y además tiene la palabra oculto. O sea, ¿qué nos está hablando el nombre Esther? Del ocultamiento de la Aleph y la Taf. Nuestro Mesías también ha permanecido oculto por mucho tiempo, pero está a punto de ser revelado. Por mucho tiempo el Mesías también ha estado disfrazado de greco-romano, pero está llegando el tiempo final, al igual que en el libro de Esther, en que se va a revelar su identidad hebrea, al igual que en la historia de Joseph, se va a revelar su identidad hebrea, al igual que la historia de Moshe, se va a revelar su identidad hebrea, para poder traer la salvación en los tiempos finales. Acá tenemos lo que va a ocurrir esta semana, se está hablando mucho, que es el eclipse lunar, y cae justamente en Purim. Siempre las fiestas bíblicas caen y calzan con eventos astronómicos, y en este caso no va a ser la excepción. Purim, que cae este 14 de marzo 2025, el día jueves, al caer la noche, y justamente en esa madrugada va a ocurrir el eclipse de luna que va a atravesar toda América, desde América del Norte hasta América del Sur. Yo creo que aquí hay dos mensajes que podemos rescatar, tanto América del Norte como América del Sur. Toda América ha sido uno de los continentes donde más se ha propagado el espíritu Amalek, sobre todo después del 14, o sea, del 7 de octubre. Han despertado las marchas en Estados Unidos, en Latinoamérica muchos gobernantes, incluyendo Chile, se han levantado contra Israel con palabras duras. Este es el espíritu de Amalek. Y creo que está viniendo una advertencia a Latinoamérica. Sabemos, por eso es importante que estudiemos la historia de Esther, el final que tuvieron los enemigos del pueblo de Israel en ese tiempo. Y por otra parte, quizá mirando el lado positivo, también vemos que hay un llamado a esta Esther, que yo lo conecto también con, al ser una figura femenina, con la novia del Mesías, porque Esther era la esposa del rey, que por mucho tiempo también ha permanecido bajo una identidad no hebrea, por decirlo. La iglesia cristiana por mucho tiempo, que dice ser la novia del Mesías, que quiere ser la novia del Mesías, se ha mantenido alejada de Israel. Pero creo que esto es una advertencia para toda América y Latinoamérica, como el pueblo creyente, de que es el tiempo en que podamos cambiar de Esther a Adasa, en que podamos entender nuestra identidad en Israel, podamos entender que la novia del rey no era de las naciones, no era una persa, que en su interior era una hebrea. Y eso nos está hablando a nosotros. Tenemos que sacar a relucir en nosotros, entender y toda la congregación del Mesías, que yo creo que hay mucha todavía en el pueblo cristiano, debe entender y volver a su identidad hebrea. Entonces tenemos el llamado y también, si le damos otra vuelta de tuerca, también tenemos que vestir a nuestro sumo sacerdote con las vestiduras que corresponden. Porque el sumo sacerdote, se abrió un micrófono, ahí sí. El sumo sacerdote de Israel necesita las vestiduras correctas para poder ser reconocido por el pueblo.
Por mucho tiempo Yeshua ha llevado vestiduras que no son las correctas. Ha llevado las vestiduras de Roma, de Grecia, greco-romano. Y ha llegado el tiempo en que nuestro Mesías tiene que comenzar a ser vestido como habla esta paracha, con las vestiduras que corresponden al pueblo de Israel como sumo sacerdote. Entonces creo que tenemos un desafío. Este miércoles va a haber un ayuno en todo Israel y en todo el pueblo judío a través del mundo y en todo el movimiento cristiano como nosotros que estamos despertando a la Torá, que se llama el ayuno de Esther, porque en la festividad de Purim, previo a la salvación del pueblo de Israel, Esther ayunó y todo el pueblo ayunó. Se llama Ta'anit Esther, el ayuno de Esther, que va a comenzar el día jueves, desde las 6 de la mañana antes de que salga el sol hasta que se pone el sol. Es un ayuno de mediodía y creo que va a ser un tiempo especial para toda Latinoamérica. Estas convocatorias así tan importantes no las hace una congregación, sino que creo que las hace nuestro mismo Dios. Es una convocación a este ayuno para clamar por Latinoamérica, clamar por toda la iglesia en Latinoamérica, que pueda quitarse las vestimentas de, de las naciones y pueda entender su identidad como lo hizo Adasa. Y también poder vestir a nuestro Mesías como corresponde, con las vestimentas hebreas. Eso, hermanos, quería compartirle. Con esto ya cerraba la enseñanza de hoy. Creo que va a ser una semana muy linda, muy profética. Hasta la luna se va a vestir, a disfrazar de rojo. Esta, esta semana se va a ocultar bajo esta vestimenta. Y esperemos que venga un tiempo especial, que venga un tiempo especial para toda Latinoamérica. A veces estas señales que se ven así como media raras. Yo recuerdo el último eclipse en Chile, que estábamos todos felices, contentos por tremendo evento astronómico en La Serena. Yo estaba en La Serena en ese tiempo cuando fue el eclipse solar. Todos iban para La Serena y yo me devolví porque tenía que trabajar, iba como los salmones contra la corriente. Pero yo me recuerdo que después de eso vino el estallido social. O sea, fue un tiempo que marcó Chile muy fuerte en lo espiritual. Ahora viene este evento, festividad de Purim, nuevamente, eclipse solar para toda Latinoamérica. Clamemos por Chile, hay mucho espíritu de Amalek, tanto en las autoridades como en el pueblo, en toda Latinoamérica. Clamemos por la congregación, por el pueblo cristiano, que podamos entender que es un tiempo ya de revelar nuestra identidad hebrea, así como lo hizo Esther, porque estamos a punto de entrar ya en el tiempo de salvación. Shabbat shalom, hermano. Espero que les sea de bendición este comentario.